Las cadenas plateadas me quemaban, dejando surcos dolorosos en mis muñecas y tobillos. El frío mármol bajo mis rodillas no ofrecía consuelo, solo la cruda realidad de mi situación. Muerte o exilio. Esas palabras retumbaban en mi cabeza, la sentencia del consejo, ahora en manos del rey Alfonso Sombra. Y yo, María Cuervo, arrodillada en esta inmensa sala del trono, no sabía si me quedaban minutos u horas. Mi visión se nublaba por el dolor y la debilidad, la sangre seca en mi barbilla, el recuerdo del puñetazo de José. Todo se sentía como un sueño febril, un espejismo cruel. ¿Cómo había llegado aquí? La última vez que mi lobo había aullado con tanta desesperación fue en la iglesia, la mañana que se suponía que me casaría con José Espinosa. Ah, sí, esa mañana. Parece una vida entera atrás, y sin embargo, los ecos de lo que pasó aún me persiguen. Estaba allí, en el altar de piedra de la manada Cuervo, con un vestido blanco que me quedaba apretado en el pecho y suelto en los hombros. Nadie se había molestado en tomar mis medidas. ¿Para qué? Era una mercancía. Mi padre, Carlos Cuervo, no disimulaba la verdad. Me traspasaban de una mano a otra. José, imponente y oscuro, como una cuchilla afilada, tenía mi codo prisionero. Sus dedos se clavaban en mi carne, en el hueso. Una advertencia, una promesa. El sacerdote recitaba las letanías sobre la unidad, el deber, los sagrados lazos del apareamiento. Palabras vacías que me revolvían el estómago. Yo solo podía mirar el vitral detrás del altar, un torbellino de luces azules y doradas pintando manchas de color en el suelo. Contaba las formas, las repeticiones, cualquier cosa para no cruzar la mirada con José, cualquier cosa para no ver la satisfacción en el rostro de mi padre. Allí en primera fila, con los brazos cruzados, observando cómo su propiedad finalmente rendía frutos. Carlos siempre había sido muy claro con respecto a mí. Una decepción. Eso era yo para él. Demasiado pequeña, demasiado débil, demasiado silenciosa. Una omega, cuando él había ansiado un heredero alfa. Una hija, cuando necesitaba un hijo. Y ahora, por fin, era útil. José, un beta con conexiones en el Consejo del Norte, representaba rutas comerciales, alianzas políticas. Me elevaba el estatus de la manada Cuervo. Le daba a Carlos lo que siempre había codiciado, poder. Y que José tuviera fama de brutal, que sus dos omegas anteriores hubieran muerto en circunstancias misteriosas, que los sirvientes de su casa anduvieran de puntillas y temblaran ante su sombra. Nada de eso importaba. Yo era un medio para un fin. El sacerdote se giró hacia mí. Su voz retumbó en la sala. María Cuervo, ¿aceptas este lazo de apareamiento? ¿Te comprometes en cuerpo y alma a José Espinosa, a servir y obedecer hasta que la muerte os separe? Un silencio se apoderó del salón. 300, quizás más, miradas se clavaron en mí. La presión de José en mi brazo era insoportable. Sentía sus uñas rasgando la tela. Su otra mano se posó en mi espalda baja, una caricia posesiva y asquerosa. Este era el momento, el instante en el que debía inclinar la cabeza, susurrar sí, y sellar mi destino a una vida de sumisión y sufrimiento. El momento de aceptar que no merecía nada más, que nunca sería más que una posesión. Pero entonces algo dentro de mí, algo que creía haber perdido hace mucho tiempo, se encendió. Levanté la barbilla, miré al sacerdote directamente a los ojos y dije, claro y alto, para que cada lobo en ese salón pudiera oírme, no. La palabra cayó en el silencio como una piedra en un estanque inmóvil.
Por un segundo, nada. Luego, la explosión. La mano de José se estrelló contra mi cara con tal fuerza que mi visión se volvió blanca. El sonido reverberó en el salón como un disparo. Tropecé. Me habría caído si él no me hubiera estado sujetando. Sentí el sabor metálico de la sangre. Me había mordido la lengua. «Maldita seas, perra», rugió José, levantando la mano de nuevo. «¡Basta!». La voz de Carlos cortó el caos. En 3 zancadas estuvo en el altar, el rostro lívido de rabia. «¿Qué has dicho?». Me enderecé. La mejilla me palpitaba, la lengua me sangraba. Pero miré a mi padre a los ojos y repetí: «No, no me aparearé con él». «No te atrevas». Carlos me agarró por la garganta, levantándome hasta ponerme de puntillas. Sus garras se extendieron, rozándome la piel. «Ingrata, inútil. No seré su esclava de cría». Mis palabras salieron ahogadas, pero claras. «No pasaré mi vida siendo golpeada y destrozada por tus ambiciones políticas. Prefiero morir». Los jadeos de la multitud eran audibles ahora. Susurros de asombro, murmullos escandalizados. Esto no pasaba. Los omegas no se negaban. No podían negarse. El agarre de Carlos se tensó. Manchas negras bailaron en mi visión. Pero no luché, no supliqué. Solo lo miré fijamente con mis ojos grises como una tormenta inminente. Y esperé. «¿Quieres morir?», susurró. «Se puede arreglar». Me tiró al suelo. Caí sobre el mármol con un golpe seco. Mis manos se rasparon, mis rodillas se golpearon contra el frío suelo. Un dolor agudo recorrió mi cuerpo, pero no grité. No les daría esa satisfacción. «Esta omega», Carlos anunció al salón, su voz resonando con autoridad, «ha desafiado la ley de la manada, ha rechazado un apareamiento sancionado, ha traído vergüenza al nombre Cuervo». Se volvió para mirarme. No había nada en su rostro, ni amor, ni arrepentimiento, nada. «A partir de este momento, María Cuervo está muerta para mí. No es mi hija, no es nada». Las palabras deberían haberme herido. No lo hicieron, porque María siempre había sabido esa verdad. Nunca había sido realmente su hija, solo una decepción que había tenido que tolerar. Ahora ya no tenía que fingir. Justo avanzó, su apuesto rostro distorsionado por la ira. «Me ha humillado ante 300 testigos. Exijo satisfacción. Exijo castigo». «Es tu derecho», convino Carlos. Alcé la voz. «El Consejo del Norte se reunirá inmediatamente para dictar sentencia. El destino de esta omega se decidirá por ley». Y así todo terminó. Aparecieron guardias. Manos toscas me agarraron por los brazos, me levantaron. Alguien rasgó mi vestido blanco, desgarrando la tela ajustada de un hombro a la cintura. El sonido de la tela al romperse me hizo estremecer más que la violencia física. Me arrastraron del altar mientras la multitud se abría como el agua. Todos se echaban atrás para evitar el contagio, para no ser asociados con la omega desafiante que acababa de destruir su propia vida. Lo último que vi antes de que me sacaran por las puertas fue el rostro de mi padre. Frío, indiferente, acabado conmigo. Me arrojaron a una celda de retención. Un cuarto pequeño con paredes de piedra, una puerta cerrada y nada más. Sin ventana, sin muebles, solo frío y oscuridad y el sonido de mi propia respiración. Me senté en el suelo, la espalda contra la pared, las rodillas pegadas al pecho. La mejilla todavía me palpitaba donde José me había golpeado. La garganta me dolía donde mi padre me había ahogado. Las manos las tenía en carne viva por el impacto contra el suelo de piedra. Pero sentía una extraña calma. Lo había hecho.
Realmente lo había hecho. Me había negado al apareamiento y ahora, pasara lo que pasara, al menos había tomado esa decisión. Al menos había tenido ese mínimo control sobre mi propio destino. La puerta se abrió. Levanté la vista, esperando a los guardias, esperando ser arrastrada a la sala del consejo y a mi ejecución. En su lugar entró una anciana, la anciana Ana. Era muy mayor, incluso para los estándares de los lobos. Su cabello era blanco como la nieve, su rostro tallado con arrugas, sus ojos de un azul pálido y desvaído que parecían verlo todo. Formaba parte del Consejo del Norte, había estado allí durante más de un siglo y era conocida por ser estricta, pero justa. Cerró la puerta tras de sí. «Niña tonta», dijo Ana suavemente, «¿sabes lo que has hecho?» «Me he negado a ser propiedad», respondí. Mi voz era firme. «Si eso es una tontería, entonces sí, soy una tonta». Ana me estudió durante un largo momento. Luego, sorprendentemente, sonrió. Era una sonrisa triste, llena de viejos duelos y arrepentimientos aún más antiguos. «Me recuerdas a mi hija», dijo. «Tenía tu fuego, tu terca negativa a doblegarte». La sonrisa se desvaneció. Murió por ello, obligada a un apareamiento con un alfa cruel que la golpeó hasta que su cuerpo no pudo más. Ana se acercó, bajando para sentarse junto a mí en el frío suelo. No pude salvarla. Lo intenté, pero la ley de la manada es absoluta. Una vez que el apareamiento está sancionado, no hay escape. «Lo siento», susurré, y lo sentía de verdad. Podía sentir el dolor genuino en la voz de la anciana. «No lo lamentes, sé inteligente». Ana metió la mano en sus túnicas y sacó un pequeño amuleto con una cadena de plata. Era hermoso, tallado en piedra oscura que parecía absorber la luz. «El consejo votará por la muerte o el exilio. Serás llevada ante el rey Alfa para el juicio final. Él no es conocido por su misericordia, niña. Es antiguo, poderoso y cruel». Lo sabía. Todos conocían al rey Alfonso Sombra, de 320 años, y seguía gobernando con mano de hierro. Decían que había matado a su propio hermano. Decían que tomaba amantes, pero nunca se apareaba, usando lobos por placer y descartándolos cuando se aburría. Decían que no tenía corazón. «Usa esto». Ana me presionó el amuleto en las manos. «Es un amuleto protector. No te salvará del juicio, pero podría ayudarte de maneras que no esperas». Miré la piedra tallada. Estaba fría contra mi palma, lisa y extrañamente reconfortante. «Gracias», dije. Ana se puso de pie, sus viejos huesos crujiendo. «No me des las gracias todavía, niña. Sobrevivir al juicio del rey Alfa es solo el comienzo de tus pruebas». Salió. Yo me quedé sola de nuevo, sosteniendo un amuleto que se suponía que me protegería, aunque no entendía cómo. Deslicé la cadena por mi cabeza. La piedra se posó sobre mi esternón, oculta bajo mi vestido rasgado, y esperé. Vinieron a buscarme una hora después. 6 guardias, todos hombres, todos betas, construidos como montañas. No me hablaron, no me miraron, simplemente me sacaron de la celda y me hicieron marchar por pasillos que se volvían progresivamente más elaborados cuanto más avanzábamos. La piedra dio paso al mármol. Las paredes desnudas se convirtieron en tapices. La oscuridad se transformó en grandiosidad iluminada por antorchas. Me llevaban al corazón del reino del norte, a la sala del trono del rey Alfa. Las puertas al final del pasillo eran enormes, de 6 metros de altura, talladas en roble antiguo y reforzadas con hierro.
Se abrieron sin un sonido, girando hacia adentro para revelar un espacio tan vasto que me cortó el aliento. La sala del trono era cavernosa. Los techos abovedados desaparecían en la sombra. Columnas tan gruesas como secuoyas marchaban a cada lado. Los vitrales dejaban pasar una luz de colores que pintaba todo en tonos carmesí y dorado. Y al final, elevado sobre un estrado de mármol negro, se alzaba un trono tallado en una sola pieza de obsidiana. El trono estaba vacío. Los guardias me hicieron avanzar. Sus botas resonaban en el suelo pulido, cada paso rebotando en la piedra, la madera y el cristal. El sonido pareció durar una eternidad. Nos detuvimos en el centro de la sala. Uno de los guardias sacó cadenas de plata. Se me cortó el aliento. La plata quemaba a los cambiaformas. No los mataba, pero dolía. Dolía más que cualquier otra cosa. Por favor, me oí decir. Por favor, no. No les importó. Envolvieron las cadenas alrededor de mis muñecas, alrededor de mis tobillos, conectándolas para que no pudiera ponerme de pie. El metal tocó mi piel, y fue como ser marcada, como fuego, como ácido. Me mordí la lengua para no gritar. Volví a saborear la sangre. Sentí las lágrimas ardiendo en mis ojos. Me obligaron a ponerme de rodillas. La plata me quemaba la piel. Podía olerlo. El hedor acre de la carne quemada. Mi carne. El consejo ha votado, anunció uno de los guardias a la sala del trono vacía. Muerte o exilio, el rey Alfa decidirá. Luego se fueron. Los 6 se dieron la vuelta y marcharon por donde habían venido. Las enormes puertas se cerraron detrás de ellos con un estruendo que resonó para siempre. Y yo, María, me quedé sola, arrodillada sobre el frío mármol y las cadenas de plata que ardían y ardían y ardían. Mi vestido ceremonial blanco, ya rasgado, ahora estaba manchado de sangre. Mi sangre. La plata se me estaba clavando en las muñecas, en los tobillos, abriendo heridas que supuraban y sangraban. Intenté cambiar de peso para aliviar la presión, pero las cadenas tintinearon y se tensaron más. Un nuevo dolor me atravesó. Un gemido se escapó antes de que pudiera detenerlo. No, no llorar, me lo había prometido. Pasara lo que pasara, no lloraría, no les daría esa satisfacción. Levanté la barbilla, miré fijamente ese trono vacío y esperé a morir. El tiempo pasó de forma extraña en la sala del trono, sin ventanas que mostraran la posición del sol, sin ningún sonido excepto mi propia respiración irregular. Pudieron haber sido minutos u horas. El dolor se volvió todo. La plata ardiente era todo lo que conocía, todo lo que podía sentir, hasta que casi olvidé que había habido un tiempo antes del dolor. Mi visión comenzó a nublarse. Pérdida de sangre probablemente. Las cadenas me habían cortado profundamente. Estaba tan concentrada en permanecer consciente, en mantener la barbilla en alto y los ojos abiertos, que no oí que la puerta se abría, pero sentí que entraba. El aire en la sala del trono cambió. Se volvió cargado, eléctrico, como el momento antes de que cayera un rayo. El poder rodó por el espacio, denso y asfixiante y absoluto. Mi cabeza se levantó de golpe. Un hombre estaba en la puerta. No, no un hombre, un rey. Alfonso Sombra era imponente. 1,95 m de músculo puro y gracia depredadora. Vestía de negro de pies a cabeza, telas caras que probablemente costaban más que la finca Cuervo. Su cabello era oscuro, casi negro, cayéndole justo por debajo del cuello. Su rostro eran todo ángulos afilados y bordes duros. Guapo, a la manera en que una cuchilla era guapa, hermoso, a la manera en que la violencia podía ser hermosa. Pero fueron sus ojos los que me robaron el aliento. Plateados, plata fundida que parecía brillar desde dentro.
ojos de lobo en un rostro humano, ojos que lo marcaban como algo más que un simple alfa, algo antiguo, algo diferente. Esos ojos plateados se fijaron en mí y el mundo se detuvo. Lo sentí como un golpe físico, como un rayo. Una descarga que comenzó en mi pecho y se irradió hacia afuera, encendiendo cada terminación nerviosa. El amuleto alrededor de mi cuello ardió de repente, con un calor abrasador, pero no era nada comparado con la sensación que me desgarraba el cuerpo. Reconocimiento. Mi lobo, que había estado silencioso y sumiso toda mi vida, de repente rugió de conciencia, arrojándose contra la jaula de mi conciencia, aullando una palabra una y otra vez. Compañero, compañero, compañero. No, no, pero eso no era posible. Los lazos de apareamiento eran raros. Encontrar a tu compañero verdadero era como ganar una lotería cósmica. Las probabilidades eran astronómicas. Y ciertamente no se formaban cuando estabas arrodillada en cadenas de plata esperando ser ejecutada. Pero al lazo no le importaban las probabilidades, ni las circunstancias, ni el hecho de que este era el peor momento posible en la historia de los malos momentos. Existía, era real. Y a juzgar por la forma en que Alfonso Sombra se había quedado congelado en la puerta, con los ojos muy abiertos, las fosas nasales dilatadas mientras olía el aire, él también lo sentía. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. El rey Alfa miró fijamente a la Omega arrodillada en cadenas de plata. La Omega le devolvió la mirada al rey, que se suponía que debía ejecutarla, y el lazo de apareamiento zumbaba entre ellos, innegable e inquebrantable, y absolutamente imposible de ignorar. Se movió primero, cruzó la sala del trono con largas zancadas, sus botas resonando en el mármol. Cada paso lo acercaba hasta que estuvo parado directamente frente a mí, elevándose sobre mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las cicatrices en sus manos, la forma en que apretaba la mandíbula, el músculo latiendo en su garganta. Se agachó, poniéndose a la altura de mis ojos, y yo, incluso a través del dolor de la plata quemando mi piel, incluso a través del shock del lazo de apareamiento, no pude apartar la mirada de esos ojos plateados fundidos. Eres la Omega que rechazó su apareamiento, dijo Alfonso. Su voz era profunda, áspera, como grava deslizándose sobre seda. Me recorrieron escalofríos a pesar de todo. Sí, Majestad, logré decir. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, más firme. ¿Sabes la pena por tal desafío? Muerte o exilio, Majestad. ¿Y aún así te negaste? Inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome con una intensidad que me hizo sentir desnuda. ¿Por qué? La pregunta me sorprendió. Había esperado juicio, no curiosidad. Condena, no una investigación. Porque el señor José es un monstruo que me habría maltratado. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Porque prefiero morir con mi dignidad intacta que vivir como su propiedad. Porque algunas cosas valen la pena desafiar la tradición. Uno de los guardias hizo un sonido ahogado. Hablar con el rey Alfa con tanta franqueza, especialmente encadenada y esperando castigo, era algo inaudito. Pero estaba tan cansada de fingir, de inclinarme, de empequeñecerme para apaciguar a lobos que me veían como nada más que una herramienta. Si iba a morir, al menos moriría honestamente. La expresión de Alfonso no cambió, pero algo en el aire se movió. La temperatura en la sala del trono pareció bajar varios grados. Sentí cómo se me erizaba el vello de la nuca mientras el poder del rey se cernía sobre todos los presentes. ¿Crees que tu comodidad importa más que la ley de la manada?, preguntó. Su tono era peligrosamente suave.
Creo que la ley de la manada que fuerza a los omegas a apareamientos abusivos es errónea, respondí, manteniendo su mirada con firmeza. Creo que un sistema que valora las alianzas políticas por encima del bienestar de su gente está roto. Y creo que si decir esa verdad significa que muero aquí hoy, entonces al menos moriré sabiendo que no pasé mi vida con miedo. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los guardias parecían haber dejado de respirar. Yo esperé la furia del rey Alfa, que ordenara mi ejecución en el acto. Acababa de decirle en su cara que sus leyes estaban rotas e injustas. No había vuelta atrás, pero Alfonso Sombra no parecía enojado. Parecía intrigado. Se acercó más, tan cerca que podía sentir el calor irradiando de su cuerpo. Podía oler el cedro y la nieve invernal que se adhería a él. Tan cerca, su tamaño era aún más abrumador. Tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «María Cuervo, Su Majestad». «María», lo dijo lentamente, como si probara cómo se sentía en su boca. «¿Sabes por qué quise verte personalmente, María Cuervo?». Negué ligeramente con la cabeza, sin fallarme de mi voz. Tan cerca de él, podía sentir el lazo de apareamiento tirando de mí, instándome a acercarme, exigiendo que lo reconociera. «Porque en 320 años de gobernar estos reinos», dijo Alfonso, «nunca he tenido un omega que me mirara a los ojos y me dijera que mis leyes están rotas». Sus labios se curvaron en algo que pudo haber sido una sonrisa, aunque no había calidez en ella. «La mayoría de los lobos se arrastran, ruegan, me ofrecen lo que sea a cambio de misericordia. Pero tú», extendió la mano, levantó mi barbilla con un dedo, obligándome a mantener su mirada. Su toque fue suave, pero había acero debajo. «Te arrodillas aquí en cadenas de plata y me das una lección sobre justicia». «Lo siento, Majestad», susurré. «Yo no quería...». «No te disculpes». La orden en su voz era absoluta. «O eres increíblemente valiente o increíblemente estúpida. Todavía no he decidido cuál». «Probablemente ambas, Majestad». Esta vez, la sonrisa le llegó a los ojos. Transformó su rostro, lo hizo parecer más joven, menos un rey antiguo y más un hombre que encontraba genuina diversión en mi audacia. «Probablemente ambas», estuvo de acuerdo. Me estudió durante otro largo momento. Podía sentirlo pesándome, midiéndome, tomando una decisión que yo no podía ni empezar a adivinar. Luego su expresión cambió, se volvió más formal, más regia. «Voy a ofrecerte una elección, María Cuervo», dijo Alfonso. «La primera elección real que probablemente te han ofrecido en toda tu vida». Se enderezó. Su mano se apartó de mi rostro e inmediatamente eché de menos el calor de su toque. Lo cual era una locura. Era el lazo de apareamiento hablando, y necesitaba ignorarlo porque este era el rey Alfa y estaba a punto de decidir si vivía o moría. «Elección 1», dijo, su tono ahora formal, como si estuviera pronunciando un juicio. «Puedo concederte el exilio. Serás despojada de tu afiliación a la manada, se te dará suficiente oro para comenzar una nueva vida en algún lugar lejos de aquí y serás enviada a tu camino. Serás libre, María, libre para ir donde quieras, para ser quien quieras, sin nadie que te mande o te fuerce a lazos no deseados». Era más de lo que me atrevía a esperar. El exilio significaba sobrevivir, significaba libertad, significaba una oportunidad de construir una vida según mis propios términos, lejos de mi padre y de José, y de todos los lobos que alguna vez me habían mirado y solo habían visto una decepción. «¿Y la elección 2?», pregunté, porque podía ver en sus ojos que no había terminado. «Elección 2», dijo Alfonso,
y algo peligroso brilló en esos ojos de plata fundida. Es que te quedes aquí conmigo como mía. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas de implicaciones que me secaron la boca. No entiendo, Su Majestad. ¿No entiendes? Se agachó de nuevo, acercando su rostro al mío, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las motas plateadas arremolinándose en sus iris, contar las leves cicatrices en su mandíbula. Te ofrezco un lugar en mi casa, María, no como sirvienta, no como alianza política, sino como mi compañera personal, mi pareja. Me pertenecerías en todo lo que importa. Tu cuerpo, tu tiempo, tu lealtad, todo. El calor me inundó ante el franco hambre en su voz, ante la forma en que sus ojos recorrieron mi rostro y bajaron hasta donde mi vestido rasgado se había deslizado de un hombro. Esto estaba mal. Él era el rey Alfa. Yo era una omega deshonrada que esperaba castigo. El desequilibrio de poder era abrumador. Y sin embargo, ¿por qué? La palabra salió sin aliento. ¿Por qué me querrías a mí? Porque no me tienes miedo, dijo simplemente. Porque dices la verdad incluso cuando podría costarte la vida. Porque en 3 siglos nunca he conocido un omega que me mirara como a un hombre en lugar de un monstruo. Su mano subió para ahuecar mi cara. Su pulgar rozó mi pómulo con sorprendente suavidad. Y porque en el momento en que entraste en esta sala del trono, mi lobo reconoció algo en ti que he pasado vidas buscando. El lazo de pareja. Estaba hablando del lazo de pareja. Yo también lo sentía. Lo había sentido en el momento en que nuestras miradas se cruzaron en la sala del trono. Ese tirón, ese reconocimiento, esa sensación de que algo estaba bien que desafiaba toda lógica y razón. Tú lo sientes, ¿verdad? No era una pregunta. Sí, susurré. La diosa tiene un sentido del humor retorcido, ¿no crees? Rechazas un apareamiento solo para descubrir que tu verdadero compañero es el mismo rey que se supone que debe dictar tu juicio. Tenía razón. Era absurdo. Era imposible. Era real. Todavía estoy encadenada, señalé. Mi voz temblaba. Dijiste que me poseerías por completo, que tendría que someterme cuando me lo mandaras. Sí, lo dije. Alfonso no se movió, no suavizó sus palabras, porque necesito que entiendas lo que estarías eligiendo si te quedas. No soy un lobo gentil, María. Soy antiguo y poderoso, y he pasado siglos haciendo lo que me place. Si te conviertes en mía, te poseeré por completo. Tu placer será mío para dar o retener. Tu cuerpo será mío para mandar. Te arrodillarás cuando te diga que te arrodilles. Te someterás cuando te diga que te sometas. Obedecerás cada orden que te dé. Sus palabras deberían haberme aterrorizado. Deberían haberme hecho correr a la primera opción, al exilio y la libertad. En cambio, enviaron un calor líquido que se acumuló en mi vientre. Me hicieron ser dolorosamente consciente de lo cerca que estaba, de cómo su aroma llenaba mis pulmones con cada respiración, de cómo el lazo de pareja cantaba en mi pecho. Y si me niego, logré decir, apenas audible, entonces te concedo el exilio con mi bendición, y nunca me vuelves a ver. Su expresión se suavizó ligeramente. No forzaré esto, María. El lazo de pareja es un regalo, no una prisión. Si no lo quieres, si no me quieres a mí, entonces te dejaré ir. Pero si me quedo, mi voz era apenas audible. Si me quedo, soy tuya por completo. Su pulgar trazó mi labio inferior, y yo sentí un escalofrío. No hay medias tintas, no hay negociación. O me das todo o te vas ahora mismo, mientras aún puedas. Era una locura. Acababa de rechazar un apareamiento porque no quería ser poseída.
Y ahora estaba considerando aceptar convertirme en propiedad del alfa más poderoso que existía. Excepto que no era lo mismo en absoluto. José había querido poseerme porque era útil, un medio para un fin, una herramienta para asegurar alianzas y producir herederos. Él me quería por el lazo de pareja, por algo que ninguno de los dos había elegido, pero ambos sentían. Había una vasta diferencia entre ser reclamada porque eras una propiedad valiosa y ser reclamada porque eras valorada. Dijiste que yo también te poseería, dije lentamente, procesando las implicaciones. El lazo de pareja va en ambos sentidos. Algo feroz y posesivo brilló en el rostro de Alfonso. Sí, yo sería tuyo tan completamente como tú serías mía. Mi protección, mi lealtad, mi devoción, todo lo que soy te pertenecería. Así es como funciona el lazo de pareja, María. No es posesión de la manera en que José quería poseerte. Es reconocimiento. Serías lo más importante de mi mundo. El único lobo al que nunca podría mentir, nunca traicionar, nunca dañar. El único lobo que podría mandarme con una palabra y saber que obedecería. Eso no suena en absoluto a que tú me poseas, dije. Suena a que nos poseeríamos el uno al otro. Lo haríamos. Su sonrisa fue lenta y devastadora. Pero disfruto de la ilusión de control, y mi lobo disfruta de tu sumisión. Así que, si te quedas, te arrodillarás por mí. Me llamarás Su Majestad o Señor. Obedecerás cuando te dé órdenes, al menos en público. Se inclinó más, sus labios casi rozando mi oído. En privado, puedes discutir conmigo todo lo que quieras, desafiarme, cuestionar mis decisiones. Valoraré tu consejo precisamente porque eres lo suficientemente valiente como para decirme cuándo me equivoco. Era todo lo que la oferta de José nunca había sido. Libertad envuelta en las trampas de la sumisión, poder disfrazado de entrega, una asociación donde ambos obtenían lo que necesitaban. Tengo una condición, me oí decir. Alfonso se echó hacia atrás, con las cejas levantadas. ¿Estás negociando mientras te arrodillas en cadenas de plata esperando la ejecución? Me ofreciste una elección. Estoy eligiendo, pero tengo una condición. La sonrisa que se extendió por su rostro era pura satisfacción masculina. Nómbrala. Las leyes de los omegas, dije. Dijiste que estaban rotas. Ayúdame a arreglarlas. Permíteme establecer protecciones para que ningún omega tenga que elegir entre un apareamiento abusivo y el exilio. Permíteme ser más que solo tu compañera. Permíteme marcar una diferencia. Por un momento, Alfonso solo me miró fijamente. Luego echó la cabeza hacia atrás y se rió. El sonido fue rico y genuino, resonando en la sala del trono. Lo transformó, lo hizo parecer menos un rey antiguo y más un hombre que acababa de ser sorprendido de la mejor manera posible. Rechazas un apareamiento para preservar tu dignidad, dijo, todavía sonriendo. Te arrastran ante el rey Alfa para ser juzgada. El lazo de apareamiento se activa y tu primer instinto es negociar una reforma política. Sacudió la cabeza con asombro en sus ojos. Eres magnífica. ¿Eso es un sí? Presioné. Es un sí. Su expresión se volvió seria. Tú y yo, María, compañeros, iguales, reconstruiremos estos reinos en algo mejor de lo que son ahora. Dijiste que mis leyes estaban rotas. Ayúdame a arreglarlas. Gobierna a mi lado. Comparte mi trono. No sé cómo ser una reina, majestad. Aprenderás. Yo te enseñaré. Extendió la mano, y esta vez me ahuecó la cara con ambas manos, inclinándola para que no tuviera más remedio que mirarle a los ojos. Pero primero, necesito que hagas tu elección.
Exilio y libertad, o yo, y todo lo que eso conlleva. Elige ahora, María, porque no tengo la paciencia para esperar mucho más. Debería elegir el exilio. Debería tomar la opción segura, la opción sensata, la elección que no la ataría a un rey que acababa de admitir que era antiguo, posesivo y exigente. Te elijo a ti, dije. Las palabras apenas habían salido de mi boca cuando las cadenas de plata cayeron. Golpearon el suelo de mármol con un estrépito, el metal humeando donde había quemado mi piel. Jadeé cuando el dolor cesó de repente, cuando el aire fresco golpeó las heridas en mis muñecas y tobillos. El poder de Alfonso me inundó, cálido y relajante, y observé asombrada cómo mi piel se curaba. Las quemaduras se curaron, los cortes se cerraron. En segundos no hubo evidencia de que las cadenas me hubieran tocado alguna vez. Mía, gruñó Alfonso. Me levantó y me besó. El beso fue feroz, reclamatorio. No dejó ninguna duda sobre sus intenciones. Este era un hombre que había pasado siglos tomando lo que quería, y en ese momento me quería a mí. Yo le devolví el beso con la misma fiereza. Mis dedos se enredaron en su cabello oscuro, atrayéndolo más cerca. Podía sentir el lazo de pareja zumbando entre nosotros, fortaleciéndose con cada segundo, cada toque, cada respiración compartida. Cuando finalmente se echó hacia atrás, ambos estábamos respirando con dificultad. Sus ojos se habían vuelto completamente plateados, su lobo emergiendo a la superficie. «Guardias», dijo sin apartar la mirada de mi rostro, «déjenos solos. Nadie entra en esta sala del trono durante la próxima hora». Yo había olvidado que había guardias en la habitación. Los oí salir rápidamente, sus botas resonando en el mármol. Las enormes puertas se cerraron con un estruendo, y entonces estábamos solos. El rey Alfa y su compañera recién reclamada, de pie en el centro de una sala del trono vacía, con nada más que aire y anticipación entre ellos. «Ven aquí», ordenó Alfonso. Su voz era áspera con una necesidad apenas contenida. Di un paso hacia él, luego otro, hasta que estuve lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de su cuerpo de nuevo. «Arrodíllate». Podría haberme negado. Podría haber probado si decía en serio lo de que podía desafiarlo. Pero la verdad era que quería arrodillarme. No porque me obligaran, no porque no tuviera otra opción, sino porque lo elegí. Porque había poder en la sumisión cuando se daba libremente. Me arrodillé con gracia, manteniendo la vista en su rostro. El mármol estaba frío debajo de mí, pero apenas lo sentí. Toda mi atención estaba puesta en el hombre que tenía delante, en el hambre que ardía en sus ojos plateados. «Perfecto», susurró. Su mano se posó sobre mi cabeza, un peso suave que de alguna manera se sentía como una bendición y una marca. «Estás tan hermosa así. ¿Sabes cuánto tiempo te he esperado? ¿Cuántos siglos he gobernado solo, preguntándome si la diosa alguna vez consideraría oportuno darme una compañera? Estoy aquí ahora», dije suavemente. «Lo estás». La mano de Alfonso se deslizó de mi cabeza para ahuecar mi cara inclinándola. «Y nunca te dejaré ir. ¿Entiendes eso, verdad? Eres mía ahora, María. Para siempre. No hay vuelta atrás». Algo en su expresión se quebró, revelando una vulnerabilidad que sospechaba que rara vez mostraba. «Voy a marcarte», dijo, «reclamarte ante todo el reino, asegurarme de que cada lobo en estos territorios sepa exactamente a quién perteneces. ¿Estás lista para eso?» «No». «Sí, quizás. No lo sabía, pero asentí de todos modos porque, pasara lo que pasara, quería afrontarlo con él». Alfonso me puso de pie, luego me levantó en sus brazos como si no pesara nada.
Hice un sonido de sorpresa. Mis brazos se colocaron automáticamente alrededor de su cuello para mantener el equilibrio. Puedo caminar, Majestad. Lo sé, pero he esperado 320 años por este momento. Déjame disfrutarlo. Me llevó a través de la sala del trono hacia una puerta que no había notado antes. Escondida en las sombras detrás del trono de obsidiana, se abría a una escalera privada que subía en espiral hacia la torre más alta del castillo. ¿A dónde vamos?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Mis aposentos, la suite real, tu nuevo hogar. Me miró mientras subía las escaleras sin esfuerzo, ni siquiera respirando con dificultad a pesar de mi peso. Me tomaré mi tiempo contigo, María. Voy a conocer cada centímetro de tu cuerpo, cada sonido que haces, cada expresión que cruza tu rostro. Y cuando termine, sabrás exactamente lo que significa pertenecerme. La promesa en sus palabras me inundó de calor. Esto estaba sucediendo de verdad. Realmente estaba a punto de entregarme a este rey antiguo y poderoso, el lobo más temido de todos los territorios del norte. Y en lugar de estar aterrorizada, me sentía emocionada. Llegamos a la cima de la escalera. Abrió la puerta con el hombro y entramos en la habitación más hermosa que había visto en mi vida. La suite real era enorme, con ventanas del suelo al techo que daban a todo el reino. Una enorme cama con dosel dominaba una pared, cubierta con seda negra que brillaba a la luz de la tarde. Alfombras gruesas cubrían el suelo de piedra. Una chimenea lo suficientemente grande como para caber de pie crepitaba con calor. Me dejó suavemente en el centro de la habitación, sus manos demorándose en mi cintura. Última oportunidad, dijo suavemente. Si quieres cambiar de opinión, ahora es el momento. Una vez que te reclame, se acabó. El lazo estará completo, serás mía, y yo seré tuyo por el resto de nuestras vidas. Levanté la vista hacia él, hacia este rey que me había dado una elección cuando nadie más lo había hecho, que me había ofrecido una asociación en lugar de propiedad, que me miraba como si fuera preciosa en lugar de problemática. No voy a cambiar de opinión, dije con firmeza. Te elijo a ti, Alfonso. Elijo esto. Nos elijo a nosotros. El uso de su nombre en lugar de su título pareció romper algo en él. Hizo un sonido grave en su garganta y me acercó, besándome con un hambre desesperada que me robó el aliento. Y yo, María, que había rechazado un apareamiento para preservar mi dignidad, fui voluntariamente a los brazos del hombre que la diosa había elegido para mí. Porque esto no era una cuestión de obligación, deber o alianza política. Esto era una cuestión de elección, de asociación, de dos almas reconociéndose a través de los siglos y diciendo, sí, esto es correcto, esto es real, esto lo es todo. El sol de la tarde pintaba con luz dorada el trono de obsidiana de abajo. El reino se extendía bajo la torre, ignorante de que su rey acababa de encontrar a su reina. Y en los aposentos reales, en lo alto, una omega desafiante que se había arrodillado en cadenas estaba a punto de ser coronada. No con metal, sino con dientes y un reclamo y un lazo que duraría una eternidad. Han pasado ya unas 3 semanas desde que el Consejo me reconoció formalmente como Reina Luna. 3 semanas de una transformación vertiginosa. Aquella reunión del Consejo fue, bueno, un polvorín, pero breve. La declaración de Alfonso de que yo era su verdadera pareja dejó poco espacio para discusiones. La ley de la manada era absoluta en ese asunto. Un lazo de pareja prevalecía sobre cualquier contrato, cualquier acuerdo o maniobra política. José y mi padre Carlos protestaron, amenazaron, exigieron, pero Alfonso los aplastó con esa autoridad fría que solo dan 3 siglos de gobierno absoluto.
Las leyes Omega se reformaron. Ahora los apareamientos requerían aprobación real. Los Omegas tenían derecho a rechazar acuerdos abusivos. Y a mí me nombraron oficialmente Defensora Omega, con acceso directo al rey y autoridad para investigar quejas. Debería haberme sentido como una victoria. En cambio, se sentía como el comienzo de una guerra. Aquí necesito hacer una pausa. Permítanme decirles, con la mano en el corazón, que esta situación era, y sigue siendo, una locura total. Un rey milenario que de repente descubre que la chica a la que está a punto de ejecutar es su alma gemela, y que además le cede el poder para cambiar el mundo. Suena como el peor cuento de hadas o el más elaborado de los engaños. En mi pueblo natal, en la Sierra de Aracena, la gente diría que esto no tiene pies ni cabeza. Pero, ¿saben qué? Aquí estaba yo, con un amuleto protector que quemaba mi piel y un título que nunca pedí, y un hombre con ojos plateados que me miraba como si fuera lo más valioso del universo. ¿Era el amor lo suficientemente fuerte como para derribar siglos de tiranía y leyes injustas? ¿O era todo una trampa más grande? Todavía no lo sé del todo, pero en ese momento no tenía otra opción que creer. Volvamos a la historia, si les parece. Sentada en mi nueva oficina, una habitación luminosa junto a la sala del trono, revisaba la avalancha de peticiones que habían llegado en las últimas semanas. Omegas de todo el reino habían oído hablar de las nuevas leyes, de la reina Luna que había rechazado su propio apareamiento y había vivido para contarlo. Venían a mí en busca de ayuda. Cientos de ellos. Mi primera audiencia pública como Defensora Omega estaba programada para hoy. Llevaba mi vestido azul formal, de zafiro, que mostraba de forma destacada la marca de Alfonso. Aprendí rápidamente que la marca no era solo un símbolo de nuestro lazo. Era una armadura, protección, un recordatorio de que hablaba con la autoridad del rey. El gran salón estaba abarrotado cuando entré. Los Omegas llenaban cada espacio disponible, sus rostros una mezcla de esperanza, miedo y determinación desesperada. Algunos habían viajado durante semanas para estar aquí, para que por fin alguien los escuchara. Tomé asiento junto al trono de Alfonso. Sentí su mano apretar la mía brevemente debajo de la mesa. Una tranquilidad. No estás sola en esto. Los primeros casos fueron sencillos. Un apareamiento que necesitaba aprobación, una disputa territorial, una solicitud de santuario. Luego, una joven Omega llamada Mira se adelantó. Apenas tenía 20 años, delgada como un palo, con moretones en los brazos que intentaba ocultar bajo mangas largas. Su olor era agrio, a miedo. Su Majestad, dijo, su voz temblaba. Busco refugio. Mi alfa, él me hace daño. No puedo volver. Por favor. El corazón me dio un vuelco. Cuéntame todo, dije suavemente. La historia que se derramó fue horrible. Mira había sido forzada a un apareamiento a los 18. Su alfa era brutal, violento, usándola como saco de boxeo cada vez que se le encendía el genio. Había intentado irse una vez antes, pero la ley de la manada decía que le pertenecía. La habían arrastrado de vuelta y golpeado tan fuerte que no pudo caminar durante una semana. Moriré si vuelvo, susurró Mira. Por favor, ayúdame. Miré a Alfonso. Asintió. La decisión era mía. A partir de este momento, anuncié, mi voz resonando en el salón. Tu apareamiento queda anulado. Estás bajo protección real. Tu alfa será convocado para responder por sus crímenes. Y si es encontrado culpable, será despojado de su rango y exiliado de este reino. Jadeos resonaron en el salón. Esto era inaudito. Los Omegas no dejaban a sus alfas. Los apareamientos no se anulaban.
Pero yo acababa de cambiar eso. Mira se desplomó de rodillas, sollozando de alivio. Gracias, gracias, Su Majestad, gracias. Los guardias se acercaron para escoltar a Mira a un lugar seguro, al santuario que yo había establecido en los terrenos del palacio, y sentí que algo cambiaba en la habitación. Esperanza. Por primera vez en generaciones, los Omegas tenían esperanza. Pero al fondo del salón, observando con una fría astucia, había una mujer que no había notado antes. Hermosa, elegante, envuelta en sedas y joyas que gritaban riqueza y estatus. Viviana Olmo, aristócrata beta, hija de una de las familias más ricas del reino, y, como pronto aprendería, una loba que había estado tratando de llamar la atención de Alfonso durante 50 años. Nuestras miradas se cruzaron en el abarrotado salón. La mirada de Viviana era puro veneno, y sentí el primer escalofrío del peligro real recorrer mi espalda. El enfrentamiento llegó 3 días después. Yo estaba en los jardines reales, disfrutando de un raro momento de paz entre las rosas, cuando apareció Viviana. Se movía como el agua, grácil y deliberada, su vestido esmeralda ondeando tras ella. De cerca era aún más deslumbrante. Piel impecable, facciones perfectas, el tipo de belleza que hace girar cabezas y silencia conversaciones. Así que eres la famosa Omega que capturó el corazón del rey, dijo Viviana. Su voz era seda sobre acero. Debo decir que estoy sorprendida. No pensé que él tuviera gusto por las cosas rotas. Me enderecé. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarla, Lady Olmo? Oh, solo tengo curiosidad. Viviana me rodeó como un depredador. ¿Qué hiciste exactamente para que te reclamara? ¿Qué trucos usaste? Porque seamos honestos, querida, no tienes nada de especial. Pequeña, simple, marcada por cicatrices. Fuiste repudiada por tu propio padre, rechazada por tu prometido, arrodillada en cadenas, esperando morir. Cada palabra era un golpe de precisión diseñado para herir donde más dolía. Y sin embargo, Viviana continuó, lograste seducir al alfa más poderoso que existe. Estoy genuinamente impresionada. Debes ser bastante talentosa de rodillas. El insulto fue deliberado, público, diseñado para provocar. Pude sentir mi temperamento subir, sentí a mi loba gruñendo dentro de mi pecho, exigiendo que respondiera, exigiendo que me defendiera. Pero ahora era una reina. Las reinas no se levantaban ante provocaciones mezquinas. El rey reconoció a su verdadera compañera. Dije con calma. Si tiene preguntas sobre sus elecciones, quizás debería planteárselas a él. Oh, tengo intención de hacerlo. La sonrisa de Viviana era todo dientes. Después de todo, los verdaderos lazos de pareja pueden ser tan frágiles, tan fácilmente rotos cuando se aplica el tipo de presión incorrecta. Era una amenaza, clara como el día. Antes de que pudiera responder, una mano se posó en mi hombro, cálida, sólida, protectora. Alfonso había aparecido sin hacer ruido, sus ojos plateados fijos en Viviana, con una intensidad que habría hecho huir a lobos menores. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó. Su voz era peligrosamente suave. La expresión de Viviana cambió al instante. El veneno desapareció, reemplazado por una dulzura recatada. Su Majestad solo me estaba presentando a su nueva reina, ofreciéndole mis felicitaciones. Qué atenta. El tono de Alfonso dejó claro que no creía ni una palabra. Lady Olmo, permítame ser perfectamente claro. María es mi pareja, mi reina. Está bajo mi protección, y cualquiera que le falte el respeto, cualquiera que la amenace, cualquiera que la mire mal,
responderá ante mí personalmente. ¿Nos entendemos? La máscara de Viviana se deslizó por un momento. Vi la rabia debajo de los celos, el odio. Luego desapareció, oculta detrás de esa sonrisa perfecta. Por supuesto, Su Majestad, cristalino. Hizo una reverencia y se alejó, pero no sin lanzarme una última mirada que prometía que esto no había terminado. Cuando se fue, Alfonso se volvió hacia mí. ¿Estás bien? Estoy bien. Me apoyé en él, extrayendo fuerza de su presencia. Solo está celosa. Ella es peligrosa. Los brazos de Alfonso me rodearon, abrazándome fuerte. Viviana Olmo ha estado tratando de convertirse en mi reina durante 50 años. No se rendirá fácilmente. Puedo manejarla. Sé que puedes. Me dio un beso en la frente. Pero no tienes que manejarla sola. Estamos en esto juntos, ¿recuerdas? Juntos. La palabra nunca había sonado tan bien. Esa noche yo estaba trabajando tarde en mi oficina cuando Alfonso irrumpió por la puerta. Su rostro estaba lívido. ¿Qué pasa? Me puse de pie de inmediato. Ha habido un intento de asesinato. Su voz era tensa. En la cena de estado a la que se suponía que debía asistir esta noche, el vino estaba envenenado. Mi catador está muerto, María. Está muerto porque bebió algo destinado a mí. Un frío glacial me recorrió las venas. Alguien había intentado matar a Alfonso. ¿Quién? Exigí. ¿Quién se atrevería? Todavía no lo sé, pero el veneno fue identificado. Extracto de acónito, refinado para ser indetectable por el olfato. Es raro, difícil de obtener. Y según mis investigadores, fue visto por última vez en territorio cuervo. Mi sangre se heló. ¿En Cuervo? ¿Mi padre? Todavía no lo sabemos, dijo Alfonso, pero su expresión era sombría. Pero la evidencia apunta en esa dirección. Envío investigadores a interrogarlo mañana. Me desplomé en mi silla, mi mente a 1000 por hora. Mi padre siempre había sido frío, siempre distante. Pero asesinato, el asesinato del rey Alfa, parecía imposible. Y sin embargo, quiero ir con ellos, dije. Si mi padre está involucrado, quiero mirarle a los ojos cuando lo averigüemos. María, por favor. Lo miré fijamente. Necesito saber, necesito enfrentarme a él. Alfonso me estudió durante un largo momento, luego asintió. De acuerdo, pero te quedas cerca de mí, y si algo se siente mal, algo en absoluto, me lo dices inmediatamente. Lo haré. La investigación los llevó a lugares inesperados, no a la finca de mi padre, como esperábamos, sino a las afueras del reino, almacenes abandonados e instalaciones ocultas que no deberían existir. Lo que encontraron me heló la sangre. Omegas, docenas de ellos encerrados en jaulas, encadenados, hambrientos, algunos apenas vivos. Una red de tráfico operando justo bajo las narices del reino. Dioses, susurró Alfonso, su rostro una máscara de furia. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? Uno de sus investigadores, un beta curtido llamado Marco, negó con la cabeza. Años, Su Majestad, quizás décadas, han estado moviendo omegas a través de las fronteras, vendiéndolos a reinos rivales. La operación es sofisticada, bien financiada. ¿Quién la dirige? Exigí. Todavía estamos investigando, pero el rastro lleva de vuelta al señor José Espinosa. José, por supuesto, el hombre que había querido reclamarme, que había sido humillado cuando me negué, el hombre que había exigido mi ejecución, estaba traficando con omegas. Hay más, dijo Marco con gravedad. Lady Viviana Olmo también está implicada.
Ha estado suministrando omegas de familias aristocráticas, lobos que desaparecieron y se asumió que se habían fugado. Sentí náuseas. Esto era más grande de lo que había imaginado. Era una conspiración que llegaba a los niveles más altos de la sociedad. ¿Y mi padre? Pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. No está implicado en el tráfico, Su Majestad. De hecho, Marcos sacó una carpeta. Encontramos esto en uno de los almacenes. Cartas del Alfa Cuervo a usted, sin enviar. Tomé la carpeta con manos temblorosas, la abrí, página tras página con la letra de mi padre. Cartas que había escrito, pero nunca enviado. Investigaciones que había realizado, pruebas que había reunido contra José. Y en los márgenes, con letra pequeña y apretada. Lo siento, estaba equivocado, debería haberte protegido. Ha estado investigando a Espinosa durante meses, dijo Marco en voz baja. El veneno que mató al catador estaba destinado a incriminarlo, a desacreditar su investigación y silenciarlo permanentemente. La mano de Alfonso encontró la mía. Apretó suavemente. Tu padre ha estado intentando desmantelar la operación de José, dijo, y alguien quería detenerlo. No sabía qué sentir. Alivio de que mi padre no fuera un aspirante a asesino. Rabia de que nunca me hubiera contactado directamente. Nunca se hubiera disculpado en persona. Tristeza de que incluso ahora, incluso cuando estaba tratando de hacer lo correcto, no pudiera romper la brecha entre nosotros. Tenemos que movernos rápido, dijo Alfonso. Si José sabe que estamos tras él, destruirá pruebas, desaparecerá. Necesitamos coordinar una redada, rescatar a estos omegas y arrestar a todos los implicados. Quiero ayudar, dije. Absolutamente no. La respuesta de Alfonso fue inmediata. Esto es demasiado peligroso. Es mi gente, Alfonso. Omegas a los que el mismo sistema que estamos tratando de arreglar falló. Necesito estar allí cuando sean liberados. Necesito que vean que su reina no los abandonó. Nos miramos fijamente. Finalmente, a Alfonso cerró los ojos. Me vas a sacar canas antes de los 400, lo sabes. Probablemente. Hecho. De acuerdo. Pero te quedas conmigo en todo momento. No tomas riesgos innecesarios. Y si te digo que corras, corres. Trato. Pero mientras nos preparábamos para la redada, mientras me ponía el equipo de protección y me armaba de valor para lo que se avecinaba, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Esto parecía demasiado fácil, demasiado conveniente, como si estuviéramos cayendo en una trampa. La redada tuvo lugar al amanecer. Las fuerzas de Alfonso rodearon el complejo de almacenes, cortando todas las rutas de escape. El plan era simple, rápido. Superarlos antes de que pudieran destruir pruebas o dañar a los omegas cautivos. Debería haber funcionado. Habría funcionado si Viviana no hubiera ido 3 pasos por delante. Los almacenes estaban vacíos. No solo de omegas. De todo, pruebas, documentos, personas, todo desaparecido. Es una trampa, rugió Alfonso. Retírense, todos retrocedan. La explosión cortó sus palabras. El fuego brotó de 3 lados. Enormes bolas de fuego que convirtieron el amanecer en mediodía y que dispersaron a sus soldados. Gritos resonaron, el olor a pelo y carne quemados llenó el aire. Alfonso me agarró, protegiéndome con su cuerpo mientras llovía en escombros. ¡Corre!, rugió. ¡A los vehículos! Pero antes de que pudiéramos movernos, antes de que pudiéramos retroceder, figuras emergieron del humo. 20 de ellos, quizás más, todos armados, todos moviéndose con precisión militar. Mercenarios y a la cabeza, hermosa y terrible,
y sonriendo como si esto fuera exactamente lo que había querido, estaba Viviana Olmo. «Hola, Su Majestad», ronroneó. «Esperaba que la trajeras». Alfonso me empujó detrás de él, su cuerpo una pared entre el peligro y yo. «Esto es traición, Viviana. Colgarás por esto, solo si sobrevives para verlo». La sonrisa de Viviana se amplió. «Y me temo que eso no está en mis planes», gesticuló. Los mercenarios se movieron, demasiado rápido, demasiado coordinados. Alfonso luchó como el rey guerrero que era, derribando a 3 en los primeros segundos, pero eran demasiados. Lo rodearon, apareciendo cadenas de plata, envolviéndole los brazos, las piernas, tirándolo al suelo. «No», grité. Intenté alcanzarlo, intenté ayudar, pero unas manos toscas me agarraron por detrás. Un dolor me estalló en la nuca. El mundo se ladeó. Lo último que vi antes de que la oscuridad me reclamara fue el rostro de Alfonso contorsionado por la rabia y el miedo, sus ojos plateados fijos en los míos mientras me arrastraban. Y luego, nada. Desperté en la oscuridad, la cabeza me palpitaba, mis muñecas y tobillos ardían con la familiar agonía de las cadenas de plata. Estaba en una celda, paredes de piedra, sin ventanas, sin luz excepto la que se filtraba por debajo de la puerta. Intenté moverme para romper las cadenas, pero el dolor me atravesó y jadeé. «No intentaría eso si fuera tú». La voz de Viviana vino de las sombras. Una antorcha se encendió, revelando a la hermosa Beta de pie, justo fuera de la celda, inmaculada como siempre, a pesar de la batalla. «¿Dónde está Alfonso?», exigí. Mi voz salió ronca y áspera. «¿Qué le hiciste?». «Vivo por ahora, gravemente herido, pero vivo. Lo necesitaba consciente para que viera lo que viene después». Un frío glacial me inundó las venas. «¿Qué viene después?». Viviana se agachó, sus ojos brillando con malicia. «Voy a darte una elección, pequeña Omega. Denuncia el lazo de pareja públicamente. Dile al reino que te equivocaste, que sedujiste al rey con tus trucos de Omega, que pides perdón y lo liberas de su obligación. Haz eso y lo dejaré vivir». «Nunca. Ni siquiera para salvar su vida. Qué egoísta eres». «Él no querría que lo hiciera. No me importa lo que quiera». La máscara de Viviana se resquebrajó, revelando la rabia debajo. «He pasado 50 años posicionándome para ser su reina. 50 años. Y entonces tú, una Omega insignificante y rota que nadie quería, te tropiezas en su sala del trono y te llevas todo lo que debería haber sido mío». Golpeó las rejas con la mano. «Así que sí, denunciarás el lazo o lo verás morir lentamente, dolorosamente, y sabrás que fue tu culpa». La miré fijamente. «Puedes torturarme, puedes amenazarlo, puedes hacer lo que quieras, pero nunca traicionaré a mi compañero. Nunca». La sonrisa de Viviana fue terrible. «Ya veremos». Se dio la vuelta para irse. Luego hizo una pausa. «Ah, y una cosa más. Esa bonita marca en tu cuello, ese lazo del que estás tan orgullosa». Hizo un gesto a las cadenas de plata. «Estos no son grilletes comunes. Están diseñados específicamente para suprimir líneas de sangre, para romper sellos, y a menos que me equivoque mucho». Se metió entre las rejas, agarró mi vestido rasgado y lo desgarró por la espalda. Sentí el aire frío golpear mi columna. Viviana jadeó. «Lo sabía», susurró. «La marca de la soberana lunar. Eres la heredera perdida. Dioses, siquiera sabes lo que eres. ¿Qué poder estás llevando?». Yo no tenía ni idea de lo que hablaba. «Tu línea de sangre», continuó Viviana. Su voz casi reverente ahora.
Fue sellada cuando eras una niña, escondida, protegida, pero estas cadenas están rompiendo ese sello. Y cuando se rompa por completo, cuando tu poder despierte, su sonrisa se volvió depredadora. Voy a tomarlo todo, cada gota de poder en tu sangre ancestral, y lo usaré para convertirme en la loba más poderosa que este reino haya visto jamás. Salió, cerrando la puerta de la celda tras ella, y yo, María, me quedé sola en la oscuridad. Cadenas de plata que me quemaban, algún tipo de sello en mi espalda rompiéndose y sin idea de lo que significaba nada, excepto que estaba en más peligro de lo que había imaginado. Y Alfonso, mi pareja, mi rey, estaba en algún lugar de este lugar, herido e indefenso, esperando que lo salvara, o esperando verme morir. La plata me quemaba. Hora tras hora, las cadenas me abrazaban la piel, cortando más profundamente de lo que el metal debería, buscando algo debajo de mi carne, algo antiguo, algo dormido. Podía sentirlo removiéndose. Fuera lo que fuese el sello que Viviana había mencionado, fuera cual fuera el antiguo poder que supuestamente residía en mi sangre, estaba despertando, y el proceso se sentía como si me estuvieran desgarrando por dentro. Me mordí la lengua para no gritar. No le daría a Viviana la satisfacción, no dejaría que mis captores me oyeran romperme. Pero, dioses, dolía. La marca en mi columna, el símbolo de la soberana lunar que nunca supe que existía, ardía más que la plata. Podía sentirlo pulsando, brillando, tratando de liberarse de la prisión que lo había mantenido durante 23 años. A través del lazo de apareamiento, podía sentir a Alfonso. Estaba vivo, consciente y absolutamente salvaje de rabia. Le envié todo lo que tenía. Todo mi amor, toda mi fuerza, toda mi terca negativa a rendirme. Lo sentí recibirlo. Sentí sus emociones chocar de nuevo como una ola. Terror, furia, determinación. Venía por mí. Solo tenía que sobrevivir el tiempo suficiente para que llegara. Alfonso Sombra había vivido durante 320 años. Había luchado en guerras que duraron décadas. Había sobrevivido a traiciones que habrían destruido a lobos menores. Había construido un reino a base de sangre, piedra y pura fuerza de voluntad. Pero nunca, en todos esos siglos, había sentido un miedo como este. Su compañera estaba en peligro, su reina estaba sufriendo, y él iba a quemar el mundo entero para recuperarla. Las cadenas de plata habían hecho daño. Sus soldados habían sufrido bajas en la explosión, pero Alfonso los había reunido, organizado, convertido el dolor y el shock en una furia fría y calculadora. Encontrarían el bastión de Viviana, rescatarían a todos los Omegas cautivos y harían pagar a todos los implicados. Marco, su principal investigador, apareció a su lado. Su Majestad, hemos localizado la instalación. Antigua fortaleza a 20 kilómetros al norte. Fortificaciones pesadas, al menos 50 mercenarios. Ico, dudó. Escúpelo. La anciana Ena está allí. Llegó hace una hora con fuerzas adicionales. La sangre de Alfonso se heló. Ana, la anciana del consejo que parecía tan comprensiva con la causa de María, la que le había dado ese amuleto, un dispositivo de rastreo. Ha estado trabajando con Viviana todo el tiempo, dijo. No era una pregunta. Así parece, Su Majestad. Traición sobre traición. Una conspiración que era más profunda de lo que había imaginado. Pero no importaba. Él seguía viniendo. Movilicen a todos, ordenó Alfonso. Asalto completo. Quiero esa fortaleza rodeada, y quiero que se haga en silencio. Sin advertencias, sin piedad. Sí, Su Majestad.
Una figura emergió de las sombras, alta, envejecida, con canas en el pelo y la culpa tallada en cada línea de su rostro. Carlos Cuervo. Vengo contigo, dijo el viejo Alfa. No tienes lugar en esto. Es mi hija. La voz de Carlos se quebró. Le fallé, la repudié, la dejé pensar que no me importaba, pero es mi sangre, y no dejaré que muera pensando que nunca la amé. Alfonso lo estudió durante un largo momento. Vio remordimiento genuino, desesperación genuina. Está bien, pero sigues mis órdenes. Y si haces algo en absoluto que la ponga en más peligro, te mataré yo mismo. ¿Entendido? Asintió. Se pusieron en marcha. Un ejército de lobos descendiendo sobre la fortaleza como la ira de los propios dioses. Había perdido la noción del tiempo. La celda estaba oscura. El dolor era constante. Y el sello en mi columna seguía rompiéndose pieza a pieza, inundando mi sistema con un poder que no sabía cómo controlar. Mi visión seguía nublándose, volviéndose extraña, colores demasiado brillantes, sonidos demasiado agudos. Podía oír latidos a través de las paredes de piedra, podía oler emociones, miedo, emoción, anticipación. Algo estaba pasando. La puerta de mi celda se abrió. Viviana entró, seguida de la anciana Ana. La anciana parecía diferente ahora, más dura. La fachada de abuela amable había desaparecido, reemplazada por una fría astucia. «Es hora», dijo Ana. Sacó un cuchillo ceremonial, la hoja grabada con símbolos que no reconocía. «El sello está casi roto, tu poder está despertando, y vamos a cosechar cada gota de él». «¿Por qué?». Mi voz salió como un graznido. «¿Por qué estás haciendo esto?». «Porque hace 50 años, el sistema que intentas arreglar mató a mi hija». La expresión de Ana no cambió. Fue obligada a un apareamiento con un alfa brutal. La golpeó hasta la muerte durante 3 años y no pude hacer nada. La ley de la manada decía que le pertenecía. «Así que te convertiste en lo que odiabas», susurré. «Traficas con omegas, los torturas. No eres mejor que los alfas que hirieron a tu hija». «No estoy tratando de ser mejor». Ana se agachó, acercó el cuchillo a mi garganta. «Estoy tratando de destruir todo el sistema y tu linaje, pequeña reina. Me dará el poder para hacer exactamente eso». «Las soberanas lunares», añadió Viviana, vibrando prácticamente de emoción. Eran la familia gobernante original antes de que los Sombra tomaran el poder. Tenían habilidades que ningún lobo moderno posee. Fuerza, velocidad, magia. Con ese poder en mis venas, no seré solo una reina. Seré una diosa. «Estarás muerta», dije secamente. «¿Alfonso los matará a los dos?» «Alfonso está herido y superado en número», sonrió Viviana. «Y aunque llegue hasta aquí, será demasiado tarde. El ritual toma 30 minutos. Después de eso, serás un caparazón vacío, y yo seré imparable». Hizo un gesto a Ana. La anciana levantó el cuchillo y la fortaleza explotó. No literalmente, no fuego y escombros esta vez, sino los sonidos de la batalla, aullidos, gritos, el choque de metal y el golpe sordo de los cuerpos contra la piedra. Alfonso había llegado. El rostro de Viviana se puso blanco. Eso es imposible. Él no pudo haber... «Lo subestimaste», dije. A pesar de todo, a pesar del dolor y el miedo, sonreí. «Gran error», gruñó Viviana. «Cambio de planes. Hacemos esto ahora. Ana, comienza el ritual». «No está listo. No me importa. Hazlo». Ana comenzó a cantar en un idioma que dolía oír. Palabras que se sentían mal, que rasgaban la realidad misma.
Arrastró el cuchillo por mi brazo, sacando sangre. El sello en mi columna se hizo pedazos. El poder estalló en mí. Se sentía como un rayo en mis venas, como fuego en mis huesos, como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo reescrita a nivel molecular. Mi visión se volvió blanca, luego violeta, luego plateada. Podía ver todo, las piedras individuales en la pared, las motas de polvo flotando en el aire, los hilos de magia que Ana estaba tejiendo, tratando de desviar mi poder. No, mi lobo surgió, no la presencia pequeña y silenciosa que había vivido dentro de mí toda mi vida. Esto era algo antiguo, poderoso, divino. Las cadenas de plata que me habían sujetado durante horas se hicieron añicos como cristal. Me puse de pie y por primera vez en mi vida me transformé. La transformación fue diferente a todo lo que había experimentado. Mis huesos no solo se rompieron y reformaron, cantaron. Mis músculos no solo crecieron, se encendieron. Donde había estado arrodillada, ahora estaba de pie una enorme loba blanca, más grande que cualquier alfa, más grande que el propio Alfonso. Mi pelaje brillaba con una luz etérea, y mis ojos, cuando los dirigía a Viviana y Ana, ardieron con fuego plateado puro. La soberana lunar había despertado. Viviana tropezó hacia atrás. Eso es imposible. Me abalancé. Las rejas de la celda bien podrían haber sido de papel. Las rompí, las mandíbulas chasqueando, las garras rastrillando. Ana apenas logró levantar un escudo de magia oscura, pero se agrietó bajo el asalto. ¡Retroceded!, gritó Viviana. ¡Reagrupaos! ¡Traed refuerzos! Corrieron. Los perseguí, mis enormes patas devorando terreno. Mis sentidos aumentados los rastreaban por los pasillos de la fortaleza. Podía oír la batalla arriba. Podía oler el cedro y la nieve invernal acercándose. Podía sentirlo a través del lazo, su asombro y feroz orgullo al darse cuenta de lo que había sucedido. Su compañera había despertado y era magnífica. Alfonso se abrió paso por la fortaleza como una fuerza de la naturaleza. Los mercenarios caían ante él. Algunos se rindieron, la mayoría murieron. No le importaba cuál. Todo lo que importaba era llegar a María, llegar a su compañera, asegurarse de que estuviera viva. Luego lo sintió a través del lazo. Poder, crudo, antiguo, chihumador poder que hizo gemir a su lobo con reconocimiento y asombro. Ella había despertado. Su Majestad, llamó Marco. Algo se acerca. Una loba blanca del tamaño de un caballo pequeño irrumpió por la puerta. Brillante, etérea, hermosa y terrible, y absolutamente suya, María. Volví a mi forma humana, de pie desnuda y gloriosa en el pasillo, mis ojos aún plateados, el poder crepitando a mi alrededor como un rayo visible. Viviana y Ana se dirigen a la cámara ritual, dije. Mi voz resonó, con algo más en ella. Van a intentar la ceremonia de todos modos. Tienen otros omegas cautivos. Los usarán si no pueden usarme a mí. Alfonso se quitó el abrigo y me lo puso sobre los hombros. ¿Puedes luchar? Acabo de empezar. Carlos apareció detrás de nosotros, mirando a su hija con asombro y arrepentimiento. María, susurró, tú, nunca supe de tu madre. Debió haber sellado tu poder para protegerte. Pensé que eras débil, pero nunca fuiste débil. Estabas dormida. Tendremos tiempo para reuniones familiares más tarde, dije. Ahora mismo tenemos enemigos que detener. Me transformé de nuevo. La loba blanca tomó la delantera, y Alfonso y sus fuerzas siguieron a su reina a la batalla. La cámara ritual era una pesadilla.
Una habitación circular tallada en piedra negra cubierta de símbolos que dolían al mirarlos. En el centro, un pentagrama dibujado con sangre y encadenados dentro de él. Una docena de omegas, todos jóvenes, todos aterrorizados. Ana estaba a la cabeza del pentagrama, cantando. Sus manos brillaban con magia oscura, tirando de las fuerzas vitales de los omegas, drenándolas. Viviana estaba de guardia, sosteniendo una espada que crepitaba con la misma energía oscura. Habían sabido que Alfonso venía. Se habían preparado. «¡Parad esto!», rugió Alfonso. «¡Liberadlos!». «No lo creo», dijo Viviana. Levantó la espada. «¿Quieres a tus preciosos omegas? Ven a por ellos». Las fuerzas irrumpieron en la habitación. La batalla que siguió fue un caos. Mercenarios contra guardias reales. Magia oscura contra dientes y garras. Los omegas gritaban, atrapados en el pentagrama, sus fuerzas vitales agotándose para alimentar el ritual de Ana. Fui directamente a por Viviana. Las dos lobas chocamos con un sonido como un trueno. Garras contra acero encantado, poder antiguo contra magia robada. Estábamos igualadas en velocidad y fuerza, bailando por la cámara ritual en un ballet mortal. «No puedes ganar», gruñó Viviana. «Incluso con tu poder despierto, sigues siendo solo una loba». «No estoy sola», respondí. Alfonso apareció a mi lado, enorme en su forma de lobo negro, ojos plateados ardiendo. Juntos hicimos retroceder a Viviana, alejándola del pentagrama, lejos de los omegas indefensos. Pero el cántico de Ana estaba llegando a un crescendo. El pulso de la magia oscura se hizo más fuerte, tirando con más fuerza de los omegas atrapados. Uno de ellos, una chica que no podía tener más de 16 años, se quedó flácida. No. Volví a mi forma humana, levanté las manos. Una luz plateada se derramó de mis palmas, chocando contra el pentagrama. Los símbolos parpadearon. La magia vaciló. Los ojos de Ana se abrieron de golpe. ¿Te atreves a interferir? Me atrevo a impedirte que asesines a inocentes. Empujé más fuerte, derramando más poder para romper el ritual. Esto termina ahora. El pentagrama se agrietó. Los omegas jadearon cuando el drenaje se detuvo, cuando pudieron respirar de nuevo. Ana gritó de furia y Viviana, desesperada y acorralada, tomó una terrible decisión. Hundió la espada encantada en su propio pecho. La magia oscura explotó de la herida, la consumió, la cambió. Cuando la luz se desvaneció, Viviana Olmo ya no era hermosa. Era un monstruo, retorcido, alargado, sus extremidades demasiado largas, sus articulaciones doblándose mal, su boca llena de demasiados dientes. La magia oscura la había transformado en algo que desafiaba la naturaleza, algo que no debería existir. Si yo no puedo tenerlo, la cosa que había sido Viviana jadeó, entonces tú tampoco. Se abalanzó sobre Alfonso. Tan rápido, demasiado rápido, garras le rasgaron el costado, desgarrando profundamente. Rugió de dolor, tropezó. El monstruo levantó su mano con garras para un golpe mortal, y Carlos Cuervo se interpuso entre ellos. Las garras que deberían haber atravesado el corazón de Alfonso, en cambio, atravesaron el pecho de Carlos. La sangre salpicó. El viejo Alfa cayó. No. Mi grito fue de angustia. Me transformé de nuevo. La loba blanca apareció en una explosión de luz plateada y chocó contra el monstruo de Viviana con la fuerza de un ariete. Rodamos por el suelo, desgarrándonos el uno al otro, destruyendo todo a nuestro paso. El monstruo era fuerte, increíblemente fuerte. Alimentado por magia oscura y poder robado, me igualaba golpe por golpe.
Pero yo tenía algo que el monstruo no tenía. Tenía una pareja. Alfonso, herido pero vivo, se unió a la lucha. Su lobo negro y mi loba blanca se movían como uno, coordinados perfectamente a través del lazo de apareamiento, atacando en tándem, morder, desgarrar, arañar. La sangre negra del monstruo salpicó la cámara, pero seguía luchando, seguía negándose a morir. María, la voz de Ana cortó el caos. Necesitas combinar tu poder con el suyo. El lazo de pareja lo permite. Juntos pueden destruirla. ¿Por qué ayudaba a Ana? No tuve tiempo para preguntarlo. Volví a mi forma humana, al igual que Alfonso. Nos paramos frente al monstruo, tomados de la mano, el lazo de apareamiento ardiendo entre nosotros como un visible cordón de luz. Juntos, dijo él. Juntos, asentí yo. Levantamos nuestras manos libres. La luz plateada y la luz dorada se fusionaron, se entrelazaron, amplificadas por el lazo de apareamiento, en algo mayor que la suma de sus partes. Poder puro y purificador que quemaba la sombra y la corrupción. Lo liberamos. La explosión combinada golpeó al monstruo de Viviana de lleno. Tuvo tiempo para un último grito. Luego se desintegró, se quemó hasta la nada. Ni siquiera quedaron cenizas. El silencio cayó. La batalla había terminado. Las fuerzas de Alfonso habían sometido a los mercenarios restantes. Los omegas en el pentagrama estaban libres, vivos, sollozando de alivio. Y en el suelo Carlos Cuervo yacía moribundo. Me desplomé de rodillas a su lado. «Padre», susurré, «lo siento». La sangre burbujeaba en sus labios. «Lo siento mucho, María. Nunca fuiste débil, nunca estuviste rota. Solo estaba demasiado ciego para ver lo fuerte que eras en realidad. No hables, guarda fuerzas, podemos curarte». No. Su mano encontró la mía, apretó débilmente. «Esta es mi penitencia. Así es como me gano el perdón. No de ti. No me debes nada, sino de mí mismo». Las lágrimas corrían por mi rostro. «No puedes morir. Acabo de recuperarte. Nunca me perdiste, hija. Siempre estuviste en mi corazón. Solo no supe cómo demostrarlo». Sus ojos estaban vidriando. «Sé la reina, que no pude dejarte ser. Cambia el mundo. Hazlo mejor». Su mano se aflojó. La luz se desvaneció de sus ojos. Carlos Cuervo, alfa de la manada Cuervo, murió en el suelo de una oscura cámara ritual, habiendo finalmente hecho una cosa buena en su vida. Había salvado al compañero de su hija. Lloré. Alfonso me atrajo a sus brazos, me sostuvo mientras temblaba, mientras el dolor y la ira y el amor complicado se derramaban. Había querido odiarlo, había querido no perdonarlo nunca, pero había muerto salvando a Alfonso, había muerto protegiendo mi felicidad, y eso tendría que ser suficiente. Un sonido hizo que ambos nos giráramos. Ana estaba junto a la pared, con las manos vacías, las lágrimas corriendo por su anciano rostro. «Supongo que me matarás ahora», dijo en voz baja. «¿Por qué ayudaste?», exigí. «¿Por qué nos dijiste cómo detener a Viviana?». «Porque al veros luchar el uno por el otro, recordé lo que había perdido». La voz de Ana se quebró. Mi hija amaba a su compañero. Lo amaba de verdad, aunque fuera brutal. Pensó que podría cambiarlo. Murió creyendo que él la había amado a cambio. Se secó los ojos. He pasado 50 años odiando el sistema que la mató. Pero vosotros dos, me mostrasteis lo que se supone que debe ser el lazo de apareamiento. Compañerismo, igualdad, un amor que te hace más fuerte, no más débil. Ana se movió hacia nosotros lentamente, con las manos levantadas. «Soy una traidora.
Ayudé a Viviana a traficar con omegas. Orquesté el intento de asesinato. Merezco la muerte. Se arrodilló ante Alfonso. Pero antes de dictar sentencia, sabed que me arrepiento de todo. No porque me hayan atrapado, sino porque me convertí exactamente en lo que odiaba. Me convertí en el monstruo que mató a mi hija. Alfonso me miró. La elección era mía. Pensé en la misericordia, en la justicia, en el ciclo de dolor y venganza. Serás juzgada, dije finalmente, ante el consejo completo. Cada omega al que ayudaste a traficar tendrá la oportunidad de enfrentarte. Y si votan por la muerte, entonces muerte será. Pero la decisión no será solo nuestra, será de ellos. Ana inclinó la cabeza. Eso es más de lo que merezco. Gracias, Su Majestad. Los guardias se acercaron, se la llevaron, y me desplomé en los brazos de Alfonso, exhausta, de luto y tan cansada. Se acabó, murmuró contra mi cabello. Por fin se acabó. 3 semanas después, todo el reino se reunió en la gran plaza ante el palacio. Males de lobos, alfas, betas, omegas, todos reunidos para presenciar algo sin precedentes. La coronación pública de una reina luna que había resurgido de la desgracia. Estaba en los aposentos reales, mirándome al espejo. El vestido era blanco, simbolizando la pureza, con detalles violetas que combinaban con el nuevo color de mis ojos. El poder de la soberana lunar me había cambiado permanentemente. Mis ojos, antes gris tormenta, ahora tenían motas plateadas y púrpuras que captaban la luz. Una corona descansaba sobre la mesa a mi lado, de plata y oro blanco engastada con piedras lunares que brillaban con una luz interior. Había pasado de arrodillarme en cadenas a llevar una corona en menos de 2 meses. Parecía surrealista. «Pareces aterrorizada», dijo Alfonso desde la puerta. Llevaba sus galas negras, la corona del rey Alfa sobre su cabello oscuro, guapo, poderoso y absolutamente mío. «Estoy aterrorizada», admití. «¿Y si no me aceptan? ¿Y si todavía me ven como la omega deshonrada que rechazó su apareamiento?» Alfonso cruzó la habitación, tomó mis manos. «Entonces les haremos ver la verdad, que eres la loba más fuerte de este reino, que salvaste a docenas de omegas del tráfico, que te enfrentaste a la corrupción y ganaste». Presionó su frente contra la mía. «Nunca estuviste rota, María. Siempre estuviste destinada a esto. Juntos», susurré, «siempre juntos». Caminamos hacia el balcón de la mano. La multitud de abajo rugió cuando aparecimos. Un sonido como el de un océano. Miles de voces alzadas en saludo. El anciano Marco, el jefe interino del consejo después del juicio y la ejecución de Ana, estaba listo con los objetos ceremoniales, la corona, el cetro, las declaraciones formales. «Ciudadanos de los reinos del norte», anunció Marco, su voz mágicamente amplificada para llegar a todos los oídos. «Estamos aquí reunidos para presenciar la coronación de María Sombra, verdadera compañera del rey Alfonso, portadora del linaje de la soberana lunar, protectora de los omegas y legítima reina luna». Se volvió hacia mí. «Arrodíllate y recibe tu corona». La palabra quedó suspendida en el aire. «Arrodíllate». Me había arrodillado tanto, en cadenas, con dolor, en sumisión, pero esto era diferente. Esto era ceremonia. Esto era honor. Me arrodillé en un cojín de terciopelo, la cabeza inclinada, el corazón desbocado. Marco colocó la corona sobre mi cabeza. «Levántate, reina luna. Levántate y mira a tu pueblo». Me puse de pie. Y Alfonso, el rey Alfa, que había gobernado durante más de 3 siglos,
que no se inclinaba ante nadie, que ostentaba poder y autoridad absolutos, tomó mi mano y se dirigió al reino. Durante 320 años he gobernado solo, he dictado leyes y dictado sentencias, y he dado forma a este reino sin más consejo que el mío. Pero eso cambia hoy. Se volvió hacia mí y en sus ojos vi amor y orgullo y devoción absoluta. Esta Omega, esta reina, esta magnífica loba que está a mi lado, miró mis leyes y las llamó rotas. Exigió un cambio. Luchó por aquellos que no podían luchar por sí mismos. Arriesgó todo para salvar a extraños. Y al hacerlo, me mostró cómo es la verdadera fuerza. Levantó nuestras manos unidas en alto. Ella es mi compañera, mi igual, mi socia en todo. Y a partir de este día, ella gobierna a mi lado. Su palabra tiene el mismo peso que la mía. Sus juicios tienen el mismo poder. Lo que ella ordene, lo obedeceréis. La voz de Alfonso resonó con autoridad absoluta. Os presento a María Sombra, reina luna de los reinos del norte. La multitud estalló en aplausos, pero Alfonso no había terminado. Soltó mi mano y frente a miles de testigos, frente a todo el reino, se arrodilló ante mí. El rey Alfa de rodillas ante su reina Omega. La Omega que se arrodilló en cadenas ahora está coronada, dijo. Y el rey que se sentaba en un trono ahora se arrodilla en devoción. Gobernamos juntos, nos levantamos juntos, y construiremos un reino donde ningún Omega tenga que elegir entre la dignidad y la supervivencia de nuevo. Lo miré, a este antiguo y poderoso varón que me había dado todo, y sentí que mi corazón se desbordaba. Bajé la mano, tomé las suyas, lo puse de pie. Levántate, mi rey, dije suavemente. No nos arrodillamos ante nadie más que el uno al otro. Se besaron allí, en el balcón, frente a todo el reino, y abajo la multitud enloqueció. Alfas que antes habían despreciado a los omegas reconsideraron sus creencias. Betas que habían traficado con esclavos sintieron a la justicia pisándoles los talones. Y los omegas. Miles de omegas vieron a una de los suyos llevando una corona y pensaron, por primera vez en sus vidas, quizás las cosas realmente puedan cambiar. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas del suelo al techo de la suite real, pintando todo en tonos dorados y ámbar. Desperté con el suave arrullo de las cunas junto a la cama. Había pasado un año desde mi coronación, un año de transformación y crecimiento, de construir algo nuevo. Los juicios habían sido rápidos. Ana, enfrentando el testimonio de más de 100 omegas a los que había ayudado a traficar, había sido sentenciada a muerte. Lo había aceptado con gracia. Sus últimas palabras una disculpa a cada omega a la que había fallado. José Espinosa había sido despojado de todo: títulos, tierras, estatus, exiliado más allá de las fronteras del reino, sin nada más que la ropa que llevaba puesta y una advertencia de que regresar significaba ejecución inmediata. Se fue gritando amenazas. A nadie le importó. La red de santuarios Omega ahora se extendía por todas las principales manadas. Casas seguras, consejos, leyes que realmente protegían a los vulnerables en lugar de habilitar a sus abusadores. No era perfecto. El cambio nunca sucede de la noche a la mañana, pero era mejor. Cuantificable, demostrablemente mejor. Y hacía 6 meses había dado a luz a gemelos. Un niño con el cabello oscuro de su padre y ojos plateados. Una niña con rizos rubios y ojos violetas que brillaban cuando reía. Alfonso apareció en la puerta, ya vestido, sosteniendo a nuestra hija sobre su hombro. Ella estaba haciendo felices gorgoteos, sus pequeños puños enredados en su camisa. «Alguien está despierto», dijo suavemente.
Me senté, alcanzando a nuestro hijo, que comenzaba a quejarse en su cuna. En el momento en que lo levanté, se calmó, acurrucándose contra mí. «Están creciendo tan rápido», murmuré. «Tienen tu fuerza», dijo Alfonso, sentándose a mi lado en la cama con nuestra hija. «Ambos, ya lo veo. Y tu terquedad, eso también». Se sentaron así durante un largo momento, simplemente siendo. Dos padres sosteniendo a sus hijos, dos compañeros que se habían encontrado contra todo pronóstico. Un golpe en la puerta interrumpió el momento de paz. Marco entró con una pila de documentos. «Perdonad la intrusión, sus majestades, pero la delegación del Este ha llegado. Solicitan una audiencia para discutir la implementación de las leyes de protección de omegas en sus territorios». Alfonso y yo intercambiamos una mirada. El cambio se estaba extendiendo, más allá de los reinos del norte, a territorios que se habían aferrado a las viejas costumbres durante siglos, porque habíamos demostrado que podía funcionar, que proteger a los omegas no debilitaba un reino, lo fortalecía. «Diles que nos reuniremos con ellos en una hora», dijo Alfonso. Cuando Marco se fue, Alfonso se giró hacia mí con esa sonrisa juguetona que había llegado a adorar. «¿Sabes lo que significa esto?» «¿Qué?» «Más trabajo, más reformas, más lobos a los que convencer, más oportunidades para cambiar el mundo», corregí. «Juntos, siempre juntos». Alfonso dejó suavemente a nuestra hija en su cuna, luego tomó a nuestro hijo de mí y hizo lo mismo. Luego, con una formalidad exagerada, se arrodilló ante mí. «Tu deseo es mi mandato, mi reina». Me reí. «Es ridículo. Hazme levantar». Lo empujé para que se pusiera de pie, lo acerqué, lo besé profundamente. Cuando nos separamos, susurré contra sus labios: «No nos arrodillamos ante nadie más que el uno al otro». Nadie más que el uno al otro estuvo de acuerdo. Y mientras el sol de la mañana pintaba nuestros aposentos de oro, mientras nuestros hijos dormían plácidamente, mientras un reino florecía fuera de nuestras ventanas, el rey y la reina permanecieron juntos, socios iguales, compañeros. La omega que se había arrodillado en cadenas se había convertido en la reina que llevaba una corona. El rey que había gobernado solo durante siglos había encontrado a su igual, y juntos estaban cambiando el mundo. Un omega a la vez, una ley a la vez, una generación a la vez. Este era nuestro legado. Este era nuestro amor. ¿Era todo lo que esperábamos? A veces sí, otras aún tengo dudas. Nada es realmente tan simple o tan perfecto como parece en los cuentos. Pero es nuestro, y eso ya es mucho.